Bienvenidos todos donde el respeto unifica, donde encuentra lo que en los medios no se te comunica. Aquí no hay gente falsa, sofista o merólica. Bienvenido a mi guarida, filosofía que edifica. Préstenme atención que lleva a empezar la ponencia, con la cual me han dicho muchos que caí en la demencia, pero traigo ontología, metafísica en esencia. Entramos en fase de supervivencia, pasan varias cosas, suceso tras suceso. A la religión la culpan de que detiene el progreso, pero es pieza clave para poner contrapeso cuando no son favorables las propuestas del Congreso. Piden tolerancia pero violentan iglesias. Ya no hay moral, solo leyes de eugenesia. No son ovejas, son lobos sin congruencia. Piden aborto legal con demasiada impertinencia. No todo es relativo, se vuelven clasistas diciendo que esto es positivo. Terminar con la pobreza, dicen que es su objetivo. Matando al indefenso, matando al inofensivo. Punto suspensivo, llega otra problemática. Ideología de género como una ley dogmática. Si no aceptamos eso, homofóbico nos llaman. No digas nada, luego te reclaman. Pero para nada ayudan al homosexual. Le privan de biología, le dicen que es natural. Le quitan su identidad con percepción personal. Puede ser lo que quieras, incluso un animal. Peligroso es el camino mal trazado. Abre los ojos, no mires a los lados. La supervivencia debe ser tu legado. Nada callado, nada callado. Peligroso es el camino mal trazado. Abre los ojos, no mires a los lados. La supervivencia debe ser tu legado. Nada callado, nada callado. No valoran formación, solo entretenimiento. Pareciera una función, tus palomitas y tu asiento. Les dicen que abran los ojos, pero no hacen ni el intento. Por eso ha sido fácil juzgar el movimiento. No, mi gente, yo no soy oportunista. Yo no vengo pagando con la moneda de fascista. Mi lenguaje dicen que no es propio de un artista. Mejor que se acostumbre la mierda del izquierdista. Cuida lo que dices porque ya nada es privado. Te ponen ofertas de lo que en casa has hablado. Saben lo que haces y también dónde has estado. Con cada dispositivo no lo tienen vigilado. ¿Y todo para qué? Para poder gobernarte. El nuevo orden mundial que quiere aprisionarte. Aquí ya no hay parte ni terrenos en Marte. Solo va creciendo la cultura del descarte. Disparos de la pandemia, pandemonium que la élite lo aplaude y lo apremia. Llega la corona pero sin la falsa reina. El plan era acabar a los de presión en la arteria, pero nada claro y nos dicen lo contrario. Todo es ambiguo hasta la firma del notario. El tapabocas, elemento de uso diario. Después será el chip que te lo hará necesario. Peligroso es el camino mal trazado. Abre los ojos, no mires a los lados. La supervivencia debe ser tu legado. Nada callado, nada callado. Peligroso es el camino mal trazado. Abre los ojos, no mires a los lados. La supervivencia debe ser tu legado. Nada callado, nada callado. Esto es mi opinión, no vengo imponiendo nada. Solamente te recuerdo que estás dentro en la jugada. Si tus ojos se han abierto, ¿dónde pones la mirada? No bajes la guardia, tu voz será escuchada. Todo es decisivo, debes estar muy alerta. El corazón tranquilo y tu razón muy despierta. Cierra bien la puerta, no la dejes entreabierta. Vamos en el mismo barco, todos a cubierta. Ten un regalo de los vientos, esta rosa, para que estés orientado en esta ruta peligrosa. Que el miedo no te coma si cavas tu propia fosa. Y no diré más nada, solo la última cosa. Somos rebeldes políticamente incorrectos. Somos los que llaman homofóbicos profetos. Somos los que dicen que no merecen respeto porque somos imperfectos en este mundo perfecto. Peligroso es el camino mal trazado. Abre los ojos, no mires a los lados. La supervivencia debe ser tu legado. Nada callado, nada callado. Peligroso es el camino mal trazado. Abre los ojos, no mires a los lados. La supervivencia debe ser tu legado. Nada callado, nada callado. Desde esa perspectiva no existen los homosexuales. Hay personas que tienen homosexualidad y la persona tiene un sentimiento de homosexualidad que se quita absolutamente.
Hola, muy buenas noches para todos pues los que nos están visualizando a través de nuestra página de Facebook. En esta ocasión, pues traemos un tema pues bastante diferente. Yo en lo personal, pues no he visto como algún otro tema, ¿verdad? Que se toque desde esta perspectiva de la que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a tocar el tema de la psicología detrás de la homosexualidad. Este es un tema, pues como ya vieron, ¿no? Un poco controversial el tocar el tema y meternos en este campo sobre la homosexualidad. Queremos dejar en claro algo, ¿no? El objetivo de esto es mostrar cuál es la realidad detrás de esta situación que viven algunas personas, pero no lo hacemos con ningún fin de odio. Queremos mostrar cuál es pues la realidad de la naturalización que está haciendo la ideología de género respecto a este tema, en donde dicen pues que es normal, que es natural y que defienden, pues como diríamos, ¿no? A capa y espada. Entonces queremos mostrarles el día de hoy qué es lo que vive una persona que se siente homosexual o que cree serlo. Entonces, pues para entender un poquito desde su perspectiva, pero también desde la perspectiva de la psicología, ¿verdad? Entonces, quisiéramos dejar muy en claro esto, no es con ningún fin de un mensaje de odio. Nosotros respetamos cómo quiera vivir cada persona, pero sí queremos dejar en claro qué es la homosexualidad y lo que vive una persona. Y si después de esto, pues una persona homosexual quiere seguir pues viviendo como venía viviendo, pues respetamos la forma de vida que quiera llevar cada persona. Entonces, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Lisbeth Ramírez. Les voy a contar rapidito sobre ella. Es licenciada en psicología de parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es licenciada en Educación Media Superior y una maestría en pedagogía y actualmente está estudiando un diplomado en terapia de lenguaje para niños. Entonces, pues la verdad yo estoy muy emocionada de poder compartir contigo, Liz, este espacio. Es un gran tema del cual podemos hablar muchísimo, estoy segura, pero creo que eres la persona indicada para tocar este tema el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias, Ivonne. Igualmente estoy muy contenta de estar acompañándolos en este tema que a mí, desde que yo me adentré en él, se me hizo bastante interesante. Y porque yo les voy a contar algo. En la carrera de psicología no me llegaron a contar esto. Esto yo lo aprendí cuando salí de la carrera, porque durante la carrera, al menos lo que a mí me dijeron es que estas personas nacen así. Y ahorita vamos a ver más adelante qué pasa con esto. Entonces yo nunca indagué porque yo me quedé con la idea de que se nacía así, de que sí habían algunos factores del entorno que podían influir, pero nunca se me dio una explicación completa. Pero fíjense que aún así, si hay personas que nacen así, tiene que haber una explicación profunda, concreta de por qué se da esto. Entonces, ahora es lo que vamos a ver. Y yo espero, también les cuento que hace poco yo vi un programa, no me acuerdo exactamente qué tema era el que se estaba tratando, pero invitaron a personas pertenecientes de la comunidad LGBT. Y me impactó mucho que sobre todo cuando les hacían preguntas, ellos contestaban con frases como yo pienso, yo creo, yo siento, pero no daban un dato concreto. Y aquí yo les voy a adelantar que esto no es de lo que yo piense y de lo que yo crea. Yo vengo aquí a traer hechos a los cuales no los podemos ignorar. Y nada más para que los podamos observar y que podamos ir sintetizando ideas. Entonces espero que esta información les aproveche mucho. Y bueno, sin más, voy a proceder a compartir mi pantalla. Ya nada más te voy a pedir, Ivonne, si me ayudas nada más confirmando cuando se pueda. Sí. Bueno, en lo que arreglamos aquí lo de la pantalla, pues los queremos invitar, ¿no? Que si surge alguna duda mientras avanza el tema, pues la dejen en los comentarios y ya al final iremos como resolviendo esas dudas que tengan, pero sí, los invitamos a que hagan comentarios, preguntas en los comentarios y pues, listo, te cedo la palabra. Uh-huh.
Claro. No sé si me puedas confirmar si ya se está viendo. Sí, sí, ya está en pantalla y ya se ve. Ok. Ya nada más en todo, si pudieras hacerlo un poquito grande para que se vea mejor. A ver, ahí está. Ajá. Sí, Ok, perfecto. Bueno, empezamos. Igual si hay algún problema con la presentación, está bien si me lo corriges. sí. Bueno, el tema se ha titulado La psicología detrás de la homosexualidad. Y vamos a ver realmente cuáles son todos los factores que se ponen en juego para que se dé esta conducta, porque finalmente la psicología es lo que estudia, la conducta, en este caso de los seres humanos. Vamos a ver, estos son los temas que se van a ver. Les recomiendo que si tienen alguna duda, la vayan anotando y hasta el final vamos a abrir ese espacio de preguntas y respuestas. Como primer punto tenemos una introducción. Vamos a ver qué pasa con este argumento que dice que se nace así. Vamos a ver para este caso la genética molecular, la diferencia cerebral. Después de eso vamos a ver los 5 factores que influyen para que se dé la homosexualidad. Les adelanto que uno de ellos es el abuso, pero posteriormente vamos a ver qué tipo de abuso es. Y luego vamos a ver que no es una conducta fija y vamos a ver el por qué. Después tenemos la salud mental y por último las conclusiones que sacamos de todos estos temas que les estoy presentando. Entonces, miren, como una introducción, fíjense bien. Cuando nosotros queremos estudiar un tema, lo primero que tenemos que hacer es definir bien cuál es ese tema que se va a estudiar. Si ustedes ya han avanzado hasta la universidad, les ha tocado en algún momento encontrarse con la metodología, el que les enseñen cómo se investiga con ese rigor científico un tema. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber acerca de la drogadicción, yo tengo que saber específicamente qué es la drogadicción. Lo mismo con el alcoholismo, lo mismo con la motivación, con el estrés, con la ansiedad. El primer paso es definir concretamente qué es eso que se quiere estudiar. Y en el caso de la homosexualidad, lo primero que nos encontramos es que se trabaja con terminología muy ambigua, se usan términos muy ambiguos, por lo cual es difícil obtener resultados fiables. Entre más concreto tengas el concepto de lo que vas a estudiar, más fiables van a ser tus resultados. Y sin embargo, con la homosexualidad no sucede esto, porque, como lo expresan McHugh y Mayer, es muy difícil determinar y diferenciar deseo sexual, atracción sexual y excitación sexual. Es muy difícil obtener un consenso acerca de qué se refieren estos 3 aspectos. Y por esto no está claro si aquellas personas con atracción al mismo sexo lo son por deseo, por atracción o por excitación. Y aparte nos encontramos, estos mismos investigadores refieren, ¿cómo se puede decir que un niño es homosexual si nunca ha experimentado deseo o atracción sexual? Porque hay personas que así lo dicen, no, es que desde niño ya se le notaba. Pero vamos a ver, ¿cómo podemos hacer esta afirmación si un niño nunca ha experimentado ni deseo, ni atracción, ni excitación? Esto es algo que nos debe llamar la atención en un primer lugar. Ahora, esta es la más grande y la primera limitante con la que nos encontramos al momento de querer estudiar la homosexualidad. Ahora, fíjense que viene otro problema muy grande y es cómo, o mejor dicho, ¿qué es lo que hace que alguien sienta atracción al mismo sexo? ¿Son los deseos, las fantasías, los impulsos o el llevar a cabo relaciones íntimas con alguien del mismo sexo? Y además, ¿estas relaciones son regulares, son esporádicas o son únicas? Porque eso también son fenómenos muy diferentes. Y además nos preguntamos, ¿se tienen que dar todos los factores o solo algunos? Y si se tienen que dar solo algunos, ¿cuáles y por qué? Son bastantes preguntas que en el campo de la investigación es muy, muy difícil dar una respuesta certera. A lo mejor se van a encontrar con la escala de Kinsey al momento de hablar de la sexualidad. Pues fíjense, la escala de Kinsey, que fue realizada por Alfred C. Kinsey, es un ideólogo de género. La inventó en 1948 para clasificar los deseos y la orientación sexual, que por cierto ha sido severamente criticado por sus limitaciones. Y dice que mejor dicho, esta escala, su principal limitación y lo que le critican es que no se puede definir
si alguien es o no homosexual, sin antes aclarar los factores que componen toda esa conducta. No podemos analizar una conducta tan compleja sin antes tomar en cuenta todos los factores que están en ella. Y la escala de Kinsey lo que hace es que lo simplifica demasiado. Además, para hacer esta escala, Kinsey falsificó sus resultados, diciendo que el 10% de la población había tenido un encuentro homosexual. Pero después se descubrió que este sector del cual él había sacado la muestra era población que ejercía la prostitución, pedófilos y presos que estaban encarcelados, lo cual le agrega un componente bastante deshonesto a lo que él quería poner. Así que si alguna vez escuchan a alguien que les menciona, no, es que la escala de Kinsey menciona que hay 10% de población homosexual, pues entonces ustedes ya tienen la información para decir que esa escala de Kinsey tiene muchísimas limitaciones y que aparte fue creado a partir de unos datos que fueron adulterados. Ante esto, el neuropsiquiatra Armando Roa dice que esta homosexualidad, la que se lleva a cabo en las cárceles, por ejemplo, es facultativa. En cuanto pueden conseguir una mujer, dejan de presentar esta conducta. Y aquí abajo les pongo la referencia. Yo me gusta poner estos datos para que vean de dónde estoy sacando la información y que no sea un yo opino ni yo creo, sino que estos son los datos que yo les puedo presentar. Vamos a seguir con esta introducción. Entonces, a partir de esto, se hicieron otras investigaciones, por ejemplo, la de John C. Gonserich y James D. Henrich, que mencionan que la homosexualidad es un fenómeno multidimensional, con varios significados e interpretaciones que además varían según el contexto y la intención. Entonces aquí nos encontramos con que es bien difícil estudiar la homosexualidad porque depende de muchos factores y que además está en un cambio constante. También nos encontramos con lo que nos menciona la experta en sexualidad Lisa Diamond, que menciona que actualmente no hay consenso científico ni popular sobre cuál es el repertorio exacto de experiencias que definen de manera definitiva a un individuo como lesbiana, gay o bisexual. Y pónganselo a pensar realmente, ¿cómo sabemos que alguien pertenece o digamos, cómo definimos que alguien presenta una atracción hacia el mismo sexo? Es porque ellos se autodefinen y si se autodefinen, ¿qué parámetros están usando? Si es por deseo, si tienen fantasía, si tienen impulso, si tienen atracción, si las tienen todas, si solo tienen algunas, es muy difícil. Y como ella misma lo menciona, no hay ni consenso, no hay un consenso científico ni tampoco un consenso popular. Entonces, esta es la principal limitante que contamos cuando se quiere estudiar la homosexualidad en el ámbito científico. Lo que sí se ha hecho es que se toma una conducta y se estudia aparte, que es como lo vamos a ver a continuación. Pero que les quede claro que no hay un consenso científico sobre estos términos. Vamos a ver qué pasa con el argumento de que se nace así. Aquí es muy importante el estudio que se hace con los gemelos, porque para afirmar que una tendencia sexual es innata, se debe primero encontrar una base genética y la influencia hormonal correspondiente, los genes y las hormonas. Para esto se usa el estudio en gemelos porque ellos tienen una misma identidad genética. Esto se hace con la finalidad de detectar si el origen de las enfermedades es genético o es ambiental, porque aquí tenemos a dos personas que cuentan con una misma carga genética, pero que son expuestos a condiciones medioambientales distintas. A esto agrega el profesor de epidemiología genética Tim Spector, que el estudio con gemelos es la única manera real de hacer experimentos naturales en seres humanos. Y aquí nosotros agregamos, si ser gay fuera innato, toda persona homosexual compartiría esta tendencia con su gemelo. Y vemos que esto no es así. Incluso si ustedes conocen a alguien que pertenezca a la comunidad LGBT y tiene un gemelo, atrévanse a hacer la prueba y pregunten si su otro hermano o su otra hermana también es homosexual y van a ver que esto no siempre es así. Esto indica que lo más importante es estudiar el entorno y la historia personal. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, fíjense bien. El estudio de los gemelos tiene estos antecedentes, fíjense.
El primero lo encontramos en 1952, cuando el psiquiatra Franz Joseph Gallman afirmó que si uno de los gemelos era gay, entonces ambos lo serían. Sin embargo, para 1999 se descubrió que su estudio fue una farsa, porque resulta que los gemelos que usó para su estudio no eran ni siquiera hermanos y provenían de hospitales psiquiátricos y de prisiones. Y con eso se adulteraron de nuevo los resultados que él obtuvo. Después tenemos para el año 2000 el psicólogo australiano J. Michael Bailey y sus colegas estudiaron una base de datos de todos los gemelos del país, de Australia, y no lograron establecer un gen común de la conducta homosexual. 2 años después, el sociólogo estadounidense Peter Bierman y Hannah Bruckner realizaron un estudio a gran escala de gemelos mellizos adolescentes de todo el país, lo cual fue un resultado de más de 18,000 adolescentes, y no había concordancia en la atracción homosexual de ambos gemelos, por lo cual se determinó que es el factor social el más importante. Incluso encontraron que en varones había una mayor prevalencia por ser comparados constantemente con sus hermanas. Años después también tenemos al epidemiólogo psiquiátrico Niklas Langström y sus compañeros que analizaron datos de 3,826 parejas de gemelos y mellizos en Suecia y determinaron que es el entorno específico del individuo el que efectivamente ejerce una influencia en las preferencias sexuales. Por lo que con esos antecedentes podemos ver que no hay un gen, no es un comportamiento genético, sino que es un comportamiento que va a depender más del contexto ambiental y de la historia personal. A continuación, vamos a ver un poco de la genética molecular. Fíjense, este tema de la genética molecular, les voy a ser bien honesta, es el tema más pequeñito y el que yo tengo menos experiencia al manejarlo, pero me parece importante que se siembre esta semilla para las personas que son más versadas en este tema, sepan que yo no les estoy mintiendo y que ustedes conocerán esta terminología. Miren, lo que sí les puedo decir es que esta es una técnica mucho más avanzada del ADN, donde se analiza la estructura molecular para determinar si un gen específico causa una determinada conducta o rasgo específico. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es el gen o la molécula que determina el color de los ojos, pues encontramos que es el cromosoma 15, los genes OCA2 y el HERC2 y la proteína P. Digamos que es todo un mapa donde nosotros podemos encontrar el lugar exacto que nos hace tener ciertas conductas o ciertos rasgos específicos. Es ese mapa donde nosotros podemos ser capaces de identificar dónde está aquello que nos hace actuar o vernos de una determinada manera. Actualmente esto se usa para descubrir la raíz de un síndrome y para llevar esto a cabo se genera una muestra de personas que sufren un síndrome y un grupo de personas que no lo sufren y se identifican las diferencias con las variantes genéticas de ambos grupos. Y con esto en mente tenemos que no hay estudio que establezca asociaciones significativas entre variantes genéticas y la orientación sexual. No hay gen que explique la conducta sexual de una determinada persona. Es decir, si nosotros, por ejemplo, con lo del color de ojos, tenemos una muestra de personas que tienen los ojos cafés y personas que tienen los ojos de otro color, analizamos su estructura molecular y vamos a encontrar diferencias entre uno y otro. Y así es como vamos a encontrar el lugar exacto donde se da este proceso a cabo. Entonces, para llevar a cabo esto, se juntan personas heterosexuales y personas homosexuales y se analiza su estructura molecular para buscar diferencias y similitudes. Y con esto en mente, no se ha encontrado una diferencia que establezca que pueda explicar la conducta sexual de estas personas. E incluso voy más allá, incluso si hubiera algún lugar en nuestra estructura molecular que determinara esta conducta, los genes no pueden imponer un comportamiento determinado, porque todos nosotros tenemos esta voluntad, esta libertad, que aunque tengamos una genética, la genética no nos impone un cierto comportamiento y nosotros también tenemos esa fuerza de voluntad y esa libertad de actuar diferente. Así que no se ha encontrado este lugar genéticamente hablando que cause esta conducta sexual. E incluso si lo hubiera,
no se podría afirmar que eso se impone en nosotros. Vamos a seguir avanzando al siguiente tema de que se nace así. Esta es la diferencia cerebral. Miren, de este tema sí sé mucho. Miren, sí existe una diferencia en la estructura cerebral entre hombres y mujeres. Es un hecho. Digamos que nuestro cableado cerebral está configurado de una manera diferente. Y eso lo podemos notar incluso en la vida diaria, cómo los hombres y las mujeres analizamos la información de manera diferente. Y esto se debe a la manera en cómo está estructurado nuestro cerebro. A esto también hay que reconocer que el sexo no se asigna, como se dicen los ideólogos de género. El sexo se reconoce, porque el sexo es reconocible incluso desde la semana 16, pero no es que el médico te asigne el sexo. El médico simplemente reconoce el sexo que tú ya tienes, porque eso viene dado desde el momento de la concepción, porque tenemos un óvulo con un cromosoma X y es el espermatozoide el que va a determinar si el siguiente cromosoma es X o es Y. Si el espermatozoide contiene un cromosoma X, va a dar lugar a una niña, porque tiene cromosoma XX. Pero si el espermatozoide tiene un cromosoma Y, va a dar lugar a un niño que tiene cromosoma XY. Entonces, como esto ya viene dado desde la concepción, no es que el médico nos asigne el sexo que tenemos. Nuestro sexo ya viene dado desde el momento de la concepción y el médico simplemente lo reconoce. Y si existen excepciones, digamos, como algunas personas lo mencionan, son anomalías. Pero estas anomalías no anulan la regla. La excepción no elimina la regla. Claro que hay excepciones, pero la regla sigue siendo la misma. Y estas personas requieren de atención médica, pero no pretendamos también normalizar estos desórdenes genéticos, que cabe destacar que es 1 de cada 64,000. Entonces, si existen, sí, claro que existen, pero son mínimos. Y aunque existan, no anulan que simplemente hay sexo femenino y sexo masculino. Bueno, siguiendo con las diferencias cerebrales, quien más las ha estudiado es Simon LaVey en 1991. Y él también estudió las diferencias, o mejor dicho, pretendió estudiar las diferencias entre cerebros de homosexuales y heterosexuales. Y él no encontró ninguna diferencia cerebral entre ellos. Este señor sí encontró diferencias entre el cerebro masculino y femenino y la relata en este estudio que yo les estoy compartiendo, pero al momento de analizar el cerebro homosexual y el heterosexual, no encontró ninguna diferencia cerebral. Entonces, con esto que estamos viendo hasta ahora, podemos ver que además tenemos estas otras estudios, que es la psicóloga Leticia Ann Peplau y colegas, que revisaron la literatura científica y concluyeron contundentemente, más de 50 años de estudio no han logrado demostrar de modo convincente que la biología determina la orientación sexual. 50 años de estudio. Y por otro lado, tenemos al psiquiatra William Bain, que comparó las diferencias entre el cerebro de personas con diversas atracciones sexuales y encontró que no hay diferencia alguna entre los cerebros de unos y de otros. Entonces, si encontramos que no es genético, no es molecular, no es cerebral, entonces, ¿cuál es el mentado origen de esta conducta? Pues miren, fíjense bien, yo creo que la mejor persona que lo puede expresar en nuestro contexto cercano es el psicólogo Everardo Martínez Macías. Él menciona que existen 5 factores. Y estos 5 factores para que se dé la conducta homosexual son los siguientes. Relación con el padre, que es la manera de relacionarse. También hay que ver si hay un abandono o una ausencia del padre. Relación con la madre, igual. Hay que ver cómo se relaciona con la madre, si hay abandono o ausencia. Entorno familiar, el cual incluye hermanos, abuelos, tíos y primos. Relación entre pares, que es la manera de relacionarse con los niños de su edad, amigos, compañeros o vecinos. Y por último, el abuso sexual. El abuso sexual vamos a indagar un poco más en ello, pero antes de esto son 5 factores. Y si de estos 5 se dan 3, se da la conducta homosexual. Si se dan 2, no sucede. Si se da 1, tampoco. Pero si se dan 3 o más, se da. Y esto él lo ha comprobado con las personas que han llegado a su consultorio. Y por eso es que él ha llegado a estas conclusiones.
cuando ustedes, si tienen la oportunidad de tener cerca de su entorno una persona con esta conducta homosexual, yo les apuesto que se van a encontrar con mínimo 3 de estos factores. Miren, les voy a explicar un poco de la relación con los padres. El psicólogo Everardo Martínez Macías mencionaba que cuando venía uno de sus pacientes y le preguntaba, bueno, ¿cómo te llevas con tu papá? Y ellos contestaban cosas como, pues, no lo odio, a veces hablamos, y les mencionaba una relación que no es como tú te llevarías con un padre, es como tú te llevarías con un vecino, por ejemplo. Pero encontraban que habían relaciones muy conflictivas, había abandono, había una ausencia, había un desinterés por parte de esto, igual con la mamá. Incluso este psicólogo menciona una frase, digamos, muy coloquial para que sea un poco más fácil decirlo. Él decía, nunca vas a encontrar un gay que se lleve bien con su papá, gay varón, y nunca vas a encontrar una lesbiana que se lleve bien con su mamá. Entonces, como vemos, están estos factores que son consistentes con la conducta homosexual. Y lo vamos a ver un poco más adelante, vamos incluso a indagar en este tema, cómo es que se da. Pero que tengan en mente que estos son los 5 factores que interactúan y si se dan 3 o más, se da la conducta homosexual. Vamos entonces a adentrarnos en el tema que les había recalcado, que es el abuso sexual. Miren, esto es muy grave porque si bien el bullying hacia las personas LGBT ha disminuido, el número de abusos sexuales en la niñez digamos, de las personas que pertenecen al LGBT no ha cambiado desde 1990 al 2000. Es decir, estas personas homosexuales fueron abusadas en su niñez y este es un índice que no ha cambiado de 1990 al 2000. Y esto es algo que nos tiene que preocupar mucho, porque yo creo que ha habido muchas campañas acerca de prevención del bullying, acerca de cómo disminuir el bullying en las escuelas y en distintos entornos. Yo no he visto una campaña con tanto, digamos, que llegue con tanto furor acerca del abuso sexual en la niñez. Yo entiendo que es un tema que puede ser sensible, que es un tema complejo, pero a mí me preocupa mucho que este número no haya bajado en 10 años. E incluso quienes los han estudiado más a fondo, por ejemplo, aquí tenemos la profesora en Ciencias de la Salud Pública, Emily Rothman, y su equipo, que analizaron 75 estudios que justamente estudiaban la prevalencia de agresiones sexuales en grupos que se definen como lesbianas, gays y bisexuales en Estados Unidos. Analizaron un total de 139,635 personas y encontraron, y esto es terrible, que más del 52% de hombres habían sido agredidos sexualmente en su infancia y el 76% de mujeres también habían sido agredidas sexualmente en su infancia. A estos estudios también encontramos otro en el 2001 por la psicóloga Mari Tomeo y su equipo, que encontraron que 46% de hombres homosexuales y el 22% de lesbianas habían sido abusadas por una persona del mismo sexo en su infancia, en comparación con solamente el 7% de hombres heterosexuales y el 1% de mujeres heterosexuales. Por lo que aquí encontramos una prevalencia bastante preocupante y bastante alarmante por personas LGBT que han sido abusadas en su infancia. A esto también está el psicólogo Brendan Siech y compañeros que estudiaron a 9,884 personas y concluyeron que hay tasas notablemente superiores de conducta no heterosexual en participantes que habían sufrido abusos sexuales en su infancia y habían crecido en un entorno familiar de riesgo. Como ven, aquí vuelven a estar los factores, que es el abuso sexual y el entorno familiar. Otro estudio realizado en Estados Unidos por los psicólogos Judith Anderson y John Blosnich compararon las diferencias en experiencias sexuales adversas entre adultos. Estas experiencias sexuales adversas incluyen, por ejemplo, aparte del abuso, miren, me adelanto, en experiencias sexuales adversas entre adultos heterosexuales, homosexuales y bisexuales. Y se encontró que los homosexuales y bisexuales tenían tasas notablemente superiores a los heterosexuales
en todos los aspectos, y estos aspectos incluyen familias disfuncionales, abusos físicos, abusos sexuales, abusos emocionales y peleas entre padres. Y como ya encontramos, el grupo que pertenecía a los homosexuales y bisexuales tuvo tasas notablemente superiores en todos estos parámetros. También nos encontramos con un estudio más explicativo acerca de la conducta homosexual que nos lo da la investigadora Andrea Roberts y sus colegas, que mencionan que el abuso sexual perpetrado por un hombre puede tener el efecto de hacer creer al niño que es gay, o en el caso de las niñas, de generar rechazo al contacto físico con los hombres. Además, existe el estigma de las víctimas que las lleva a entablar relaciones sexuales con personas del mismo sexo y en la edad adulta tener conductas arriesgadas asociadas al sexo. Entonces encontramos que estas personas tienen una fuerte necesidad de intimidad, pero buscan las relaciones sexuales para reparar los estados de ánimo deprimidos o estresados, que es el principal problema que nos preocupa. Ahora, fíjense, no es una conducta física la homosexualidad, y esto lo demuestran dos estudios muy importantes. El primero de la Universidad de Chicago en 1994 es el estudio más exhaustivo hasta la fecha y que mostró que todos aquellos que en su adolescencia se habían manifestado como no heterosexuales, esta tendencia solo persistió entre el 1 y el 9%. Por otro lado, tenemos un estudio longitudinal que se llevó a cabo desde 1994 al 2008, que hizo un seguimiento de adolescentes entre 12 y 17 años que expresaron atracción romántica hacia uno o ambos sexos. Y ya en los últimos años, cuando estos adolescentes tenían 24 y 32 años, se encontró que el 80% se identificaba como exclusivamente heterosexual. Entonces, aunque encontremos que haya jóvenes que en algún determinado momento se manifiesten como lesbianas, gays o bisexuales, encontramos que no es una conducta que permanezca fija y que en la gran mayoría de casos esta conducta desaparece cuando estos adolescentes crecen. Ahora, lo que sabemos hasta ahora, no hay un origen genético, molecular o cerebral. Y la homosexualidad no es un estado físico, sino que tiene que ver con el entorno y la historia personal de cada persona. Ahora miren, tenemos que aceptar a las personas como son, es verdad, pero eso no significa que dejemos de hacer algo por ellas. Y es importante que las atendamos porque la situación que ellos viven es principalmente de salud mental. Un estudio de la Universidad de Londres analizó 476 informes que van del 1966 al 2006, con datos de heterosexuales y homosexuales. Y se concluyó que las personas que se identifican como lesbianas, gays y bisexuales tienen mayor riesgo de conductas suicidas, problemas de salud mental, consumo y dependencia de drogas que los heterosexuales. Este es el problema predominante. Encontramos que es una población de riesgo y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Tenemos otros dos estudios, por ejemplo, porque estos números se atribuyen a, por ejemplo, la discriminación. Pero en Dinamarca, en el año 2011, que por cierto fue 12 años después de que se legalizaron las uniones homosexuales, los investigadores que menciono aquí concluyeron que los estudios, que aquellas personas que estaban inscritos en el registro de uniones homosexuales multiplicaban por casi 8 la tasa de suicidio en comparación con hombres en matrimonios heterosexuales. Por otro lado, Austria en el 2013 llevó a cabo un estudio donde concluyeron que la orientación no heterosexual es uno de los factores más determinantes para la predicción del suicidio. Y claro, porque entre todos los problemas mentales el suicidio es el que más nos preocupa. Y como les he mencionado, estos números se los puede atribuir a la discriminación o a la estigmatización, pero realmente no hay un consenso respecto a cuánto afecta realmente la estigmatización a la salud mental de la población LGBT. Y la respuesta nos la da más bien Aaron Beck, quien realizó esta terapia acerca de la terapia cognitivo-conductual para la depresión y la ansiedad, que es una de las más efectivas hasta la fecha. Y él menciona que los síntomas depresivos se asocian con la percepción negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Y esto contribuye a la percepción subjetiva de la estigmatización, por lo cual son los problemas mentales los que llevan a los individuos a declarar mayores niveles de estigmatización. No sé si me doy a entender. Miren, los ideólogos de género mencionan
que primero hay una estigmatización y luego viene el desorden mental. Pero aquí lo que Aaron Beck nos menciona es que primero está el desorden mental y de ahí se da la percepción que hace ver a la persona que está siendo víctima de una estigmatización o de una discriminación. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerles ver, que no es que primero esté la discriminación y la estigmatización, primero está la condición mental de la persona. Y por eso es que se hace esta afirmación, que yo aquí tengo 3 referencias que las tuve que dividir así para que sea contundente, pero así se los menciono. No hay evidencia científica de que las políticas públicas dirigidas a grupos LGBT hayan influido positivamente en la salud mental de estas personas. Por lo que, aunque se aboga porque tengan matrimonio entre ellos, aunque se aboga porque se les dé espacio en los, por ejemplo, en los cargos públicos, aunque se hagan todas estas medidas, realmente cuando se analiza si han tenido algún impacto en la salud mental de estas personas, lamentablemente encontramos que no. Y claro que esto representa un gran dolor para nosotros, porque nosotros sabemos que estas personas tienen un alto riesgo de padecer estos desórdenes mentales, como es la depresión, como es la ansiedad, el abuso de drogas y del alcohol. Y por eso nos preocupa mucho que las políticas públicas no hayan tenido el impacto que ellos merecen. Esto es muy importante que debemos resaltar, que a pesar de todas las políticas públicas, estas personas no parecen tener un mayor nivel de felicidad. Y por eso los invito a esta conclusión, que es: ve más allá de lo evidente. Me gusta mucho esta frase, quiero que se les quede muy claro, el ve más allá de lo evidente. Ve tiene esta palabra de que es ver, pero también es ve de ir. Así como el ve hacia allá, así, ve más allá de lo evidente. Encontramos que sí, nosotros sabemos que estas personas pueden ser víctimas de discriminación, lo sabemos, pero eso es lo evidente. Pero ¿qué hay más allá? Eso es lo que tenemos que ver. Y miren, ya encontramos que el origen no es genético, no es molecular, no es cerebral, sino que el origen es psicológico y está principalmente determinado por las experiencias vividas, sobre todo las experiencias de la infancia, y por estos 5 factores que ya mencionaba el psicólogo Everardo Macías. Miren, yo quiero hacer este llamado a la compasión. No quiero que vayan a culpar a nadie de que no les dé esta información, porque desgraciadamente sigue existiendo mucha ignorancia y mucha confusión en este tema, y que eso depende de muchos factores. Y que finalmente también esto tiene que ver con la historia de los niños. Déjenme mencionarles, por ejemplo, casos que se rescatan de personas que atienden a los niños que presentan un comportamiento que se podría clasificar como gay. Está el caso, por ejemplo, de un niño que manifestaba querer ser niña porque sus hermanas las trataban mejor, porque cuando él se portaba mal, a él le gritaban y a sus hermanas no. Entonces no encontramos que realmente él quisiera ser gay, sino que era un problema de otra índole, pero debido a su inmadurez mental, él lo tradujo así. Por otro lado, tenemos el caso, por ejemplo, de aquellas familias donde se anhela tener, por ejemplo, una niña y resulta que el bebé que nace es un niño. Y esto los afecta severamente, sobre todo cuando son estos familiares que en edades muy, muy pequeñas visten, si es un niño, lo visten de niña, por ejemplo. Y que este tipo de conducta siga perdurando en el tiempo les afecta mucho a estas personas. Por otro lado, tenemos un caso bastante dramático de una niña que su mamá tenía un novio, es decir, su mamá era mamá soltera. Su mamá tuvo un novio y este novio un día en un ataque de celos mató a la mamá y la niña estaba en la casa cuando eso pasó. Finalmente la niña fue dada en adopción, la adoptó una pareja heterosexual, pero luego encontraban que la niña tenía comportamientos muy masculinos. Y entonces, yendo a terapia, se descubrió que ella lo que quería era tener el deseo de ser un hombre, porque si hubiera sido un niño, hubiera podido defender a su mamá. Entonces, como lo encontramos, son historias en las cuales tenemos que indagar, tenemos que ver más allá de lo evidente, porque aunque un niño diga que se siente como niña o viceversa,
tenemos que indagar en el más allá. Tenemos que ver cuál es la historia porque nos vamos a encontrar con asuntos como el que ya les acabo de describir. Ahora, voy a mencionar algo que puede ser un poco controversial, pero miren, la empatía no es suficiente. Tener empatía, la empatía es finalmente sentir lo que el otro siente, pero la empatía solo es benéfica cuando el sentimiento es positivo. Si, por ejemplo, llega uno de mis amigos y me cuenta que está súper emocionado porque se va a casar, yo comparto esa alegría con él, yo me emociono con él, comparto esa alegría, ese sentimiento positivo, ¿no? Si viene otra persona conmigo y me cuenta que está súper entusiasmada porque ya casi va a salir de vacaciones, qué bueno, yo me entusiasmo con él, comparto esa emoción positiva. Pero si, por ejemplo, es una persona que viene conmigo y está estresada, que siente que ya no puede más con su vida, si yo uso la empatía, yo me voy a poner igual de estresada que esa persona. Y ahora el estresado no va a ser uno, van a ser dos. Entonces, este es el asunto con el que tenemos que tener cuidado con la empatía. La empatía es buena cuando las emociones son positivas. Y si las emociones son negativas, la empatía es solamente un primer paso, pero tenemos que ir más allá. Y ese ir más allá es la compasión. Cuando nosotros vemos una persona que viene en un estado deplorable, que tiene ansiedad, que tiene depresión, que se siente desesperanzado, sentimos empatía en un principio, pero luego tenemos compasión. Es decir, no debemos compartir esa emoción negativa en nosotros. Lo podemos entender, pero tenemos que ofrecer esta compasión. Por lo que si una persona con esa atracción al mismo sexo, a lo mejor podemos tener empatía, a lo mejor podemos imaginar un poco de su confusión, pero nosotros tenemos que ofrecer esa certeza. Porque si yo voy con el psicólogo y yo estoy confundida, yo no voy a querer confundir también a mi psicólogo. O si yo estoy ansiosa, si estoy desesperada, no voy a querer que mi psicólogo también esté ansioso y desesperado. Yo quiero tener una persona tranquila, que me atienda, que me dé certeza, que sea paciente, porque también yo llego en un estado de impaciencia, así de, dígame lo que tengo, pero ya. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer con estas personas, ofrecer esa compasión. Si están confundidas, ofrecerles certeza. Si están ansiosas, ofrecer tranquilidad. Tenemos que ofrecer ese espacio de seguridad y de respeto, porque son personas que han tenido una herida muy profunda. Requieren de nuestro apoyo para atender de raíz su malestar. La homosexualidad no es nuestro objetivo, eso es secundario, porque cuando atendemos esa verdadera herida interior, la homosexualidad va a ir cediendo. ¿Cuál es esta verdadera herida interior que se les ha afectado en el caso de los varones, en su masculinidad, y en las mujeres en su feminidad? En algún momento de su vida tuvieron una experiencia que les hizo pensar, si eres hombre, no vales, o si eres mujer, no vales. Por lo tanto, tienes que ser diferente. Y esa es una herida en su identidad que es muy profunda, porque como les he mencionado, nuestro sexo viene dado desde la concepción, es algo que no nos podemos quitar. Por eso, como tienen esta herida en una parte tan esencial, que es su propia identidad, tenemos que ofrecer este apoyo, esta comprensión. Y a partir de que nosotros ofrecemos este apoyo, van a ver cómo incluso sin hablar de la homosexualidad, o incluso hablando muy poco de ella, esta poco a poco va a ir desapareciendo. Y ese es el espacio de esperanza que yo les quiero dar a todas las personas, que si conocen a alguien con esta situación, sepan que hay esperanza, que hay cambio y que hay muchas personas que van a estar dispuestas a apoyarles. Muchas, muchas gracias. Y hasta el momento abro el espacio de preguntas. Ivonne, no sé si me puedas apoyar con esto. Sí, claro. Pues Liz, te agradezco mucho por este tema, la verdad. Yo creo que a muchos nos has pues sacado muchas dudas, ¿no? O sea, aparte de que nos respondiste las que ya teníamos, yo, por ejemplo, yo no sabía de todos los factores que podían influir sobre esta conducta, si se le puede llamar.
Entonces, pues te agradezco por ese punto. Y sí, aquí llegó como una primera pregunta. Dice Rosario Mendoza, ¿qué pasa con las personas que nacen con las hormonas del sexo opuesto más notoriamente? Las personas que nacen, creo que esto tiene que ver un poco más como por ejemplo con el tema de los trans. Es un asunto un poco diferente, igual en otra etapa lo podremos hablar, pero lo que se hacía al inicio con esas personas es que se los criaba como niñas. Claro, porque en aquel entonces era mucho más fácil hacer una vaginoplastia, hacer una operación quirúrgica para que dar a esos genitales una apariencia femenina, simplemente porque era más fácil, era mucho más fácil dar una apariencia de una vagina que de un pene. Entonces lo que se hacía con esas personas es que se les daba hormonas femeninas y se les pedía a los padres que las educaran como niñas. El problema de esto es que cuando crecían esas personas y eran varones, por más hormonas que les dieran y por más educación que recibieran, ellos crecían siendo varones y tenían un malestar muy grande porque ellos querían jugar con los niños, querían jugar juegos de niños y los padres no los dejaban. Entonces, lo que se ha recomendado en tiempos recientes es que se haga todo lo posible para que se lleve a cabo la educación como es su sexo biológico. Que miren, el sexo que viene determinado también por los cromosomas y más allá de eso viene determinado por la función reproductiva. Es la función reproductiva lo que nos establece como de un sexo o del otro. Es decir, si tuviéramos todos los órganos y toda nuestra estructura correctamente formada y en un estado ideal de salud, ¿qué función desempeñaríamos nosotros? Si es fertilizar en el caso de los hombres o si es ovular en el caso de las mujeres. Entonces, eso es lo principal, que se apoye ese sexo biológico. Y lo de las hormonas, a lo mejor requiere un tratamiento un poco más específico, pero a lo mejor de ahí viene la confusión, porque anteriormente eso es lo que se hacía, que se educaba a estas personas como si fueran niñas y se les daban hormonas femeninas. Pero como vemos, esto les hace mucho, mucho mal a gran escala, porque nuestra identidad, o sea, nosotros somos de una determinada forma, aunque no nos lo cuenten y aunque no nos guste. Entonces, cuando esas personas crezcan, se van a dar cuenta de si son hombres o mujeres. Y a ellos va a representar mucho dolor si se dan cuenta que sus padres están actuando de una manera para ir en contra de lo que él es. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que yo les podría decir al respecto. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta que es como muy parecida. Es de Sherry G. Bomb. Dice, ¿y qué sucede con las personas hermafroditas? ¿Ellas no nacen con un sexo específico? Pregunta. Lo que pasa con eso que también es un asunto muy ínfimo, es muy, muy, muy poco frecuente. En ese caso lo que se hace es ver cuál tiene una ambigüedad, pero esa ambigüedad es visual. Generalmente uno de esos órganos es funcional y el otro no. Entonces lo que se hace es operarlos para que ese órgano que sí es funcional se desarrolle. Eso es lo que pasa finalmente con el hermafroditismo, que aquello que se ve simplemente es visual, pero cuando se estudia se ve que uno de esos órganos es funcional y el otro no. Y eso es finalmente lo que se hace. Ok, aquí la misma persona pues pregunta, ¿no? Entonces, ¿las personas son homosexuales porque no se llevan bien con sus papás? Yo creo que eso era como uno de los factores, ¿no? Que mencionabas. Sí, como les he mencionado, son 5. Relación con el padre, relación con la madre, ambiente familiar, relación entre pares y abuso sexual. Si hay 3 o más, se da. Entonces puede haber casos en los que se puede llevar bien con los 2 padres, pero entonces ya queda el entorno familiar, la relación entre pares y el abuso sexual. Entonces, aguas con eso, hay que tener cuidado. Yo no me gusta mucho pensar que la gran mayoría, porque no sé cuál sea la estadística, creo que no la tenemos bien identificada, cuántos homosexuales lo son porque fueron abusados en su infancia.
pero hay que tener cuidado porque si alguien conoce a una persona homosexual que se lleve bien con sus dos padres, pues nada más quedan 3 y en esas 3 viene el abuso sexual en la infancia. Así que es algo con lo que hay que trabajar un poco con cuidado porque puede haber ahí un trauma no resuelto. Entonces, ahí deben de tener mucho cuidado. Pero fíjense que también el llevarse bien, porque a lo mejor pueden preguntarle si es un hombre, ¿cómo te llevas con tu papá? Y les puede decir bien. Bueno, ¿qué es bien? Entonces hay que indagar un poco más en eso, hay que indagar. Y que si ustedes ya tienen la confianza de estar con estas personas y preguntarles, se van a dar cuenta que van a encontrar estos 5 factores, al menos 3, al menos, puede que haya más. ¿Y se podría dar si no hay ni siquiera los 3 factores? O sea No. que, por ejemplo, no se da. Ajá. Ah, ok. Si solo hay 2, no se da. Ajá. Pero si se dan 3, ahí se da. O si solo se da 1, tampoco se da. Ajá. Dice, no sabía que los homosexuales se hacen porque han sido abusados sexualmente. Sí se da porque sobre todo cuando ese abuso viene de una persona del mismo sexo, es lo que piensa el niño. Si un niño es abusado por un hombre, entonces piensa, bueno, a lo mejor soy gay y yo por eso lo atraje, aunque ellos no tuvieron la culpa. Lo mismo si a una niña la abusa una mujer, entonces es lo que puede llegar a pensar. Es esta forma que tienen de pensar los niños por su inmadurez y que también se da porque no hay, digamos, un espacio en el que ellos puedan resolver este conflicto y por eso también se enfrasca, por así decirlo, y se termina expresando en la conducta homosexual. ¿Y si fuera, por ejemplo, su abuso de una persona del sexo opuesto, igual le afecta? Sí, bueno, tendrían que darse, el abuso sexual nada más es un factor, tienen que darse 2 más, porque si una persona es abusada en la infancia, pero tiene una buena relación con sus padres, tiene un buen ambiente familiar, una buena relación con sus padres, no tiene una conducta homosexual. Aún así tiene que pasar por un proceso en el que sane esa herida, pero no se expresa como una conducta homosexual. Ajá, ok. Nos comenta Ángel Calderón, dice, entiendo que es un factor que puede influir, no creo que sea siempre así, pero la experta es la psicóloga Alice. Pues lo pueden ver, digamos, en los hechos, porque les menciono, si ustedes tienen la confianza de alguien cercano e indagan en su historia, van a encontrar en algún momento alguno de estos 3. Y eso ya se los dejo como tarea a cada uno de ustedes. Muy bien. Pues sí, yo creo que sería como muy bueno, ¿no? Tener como realmente esa experiencia de conversar con, con algunas personas que son así, para ver cuál es el factor que tienen en común, ¿no? O los 3 factores que tienen en común y que, bueno, y poder notar que eso fue lo que les realzó, pues, esta conducta, ¿no? Dice Ángel, yo he tenido charlas con homosexuales y todos me arrojaban la conclusión que está afirmando la psicóloga. Pues sí, es como lo que te comento, ¿no? Yo creo que sería una experiencia muy padre poder como salir y preguntar realmente y ver cuál fue lo que tienen en común. Pero pues también no sé, o sea, influye también mucho en la persona, ¿no? Si ella está dispuesta como a abrirse o así, pero yo creo que sí sería como muy interesante tener estadísticas como más, pues precisas, ¿no? O más bien realmente tener estadísticas que lo avalen, por ejemplo, como el INEGI o algo así. Yo me imagino, no sé cómo sea en ese aspecto. Sí. Dice Cherry, dice, ¿y si has tenido todos los factores o al menos 3 y no te vuelves homosexual? Sería muy poco probable, es decir, aunque haya personas que en algún momento se identifiquen como lesbianas, gays o bisexuales, como lo mencionaba las estadísticas, la mayoría de ellos, después del tiempo, ya se identifican como heterosexuales. Pero eso tiene que ver con que entonces no tenían los 3 factores. A lo mejor fue un momento de confusión, fue en algún momento en el que a lo mejor tenían estas fantasías o a lo mejor tuvieron un encuentro
cerca de lo sexual y descubrieron que no era lo suyo. Pueden pasar muchas cosas. Pero entonces si ese sentimiento ya no está ahí, entonces no tenían los 3 factores. Porque las personas cuya conducta homosexual prevalece es que tienen los 3 factores mínimamente. Y si no, entonces no los tenían. A lo mejor pudieron haber tenido 1 o 2, pero nada más. Pero si tienen los 3, sí se da. Y esto podría también como verse parte de lo que se aprende. Por ejemplo, si un niño desde chiquito ve en las caricaturas que sale una pareja homoparental y se ven felices, el niño puede llegar a aprenderlo y tener esta, pues, conducta, ¿no? Homosexual, ¿o cómo sería ahí? Todo depende también del refuerzo que se haga en la familia o en el grupo de pares, en el grupo de los amigos. Por eso lo menciono como relación entre los 2 padres y el entorno familiar, porque habrá que ver si, por ejemplo, si un niño tiene un comportamiento, digamos, amanerado y la familia lo valida, digamos, ahí, no sé, se ríe, le aplaude, le compran cosas de niña, o sea, la familia está avalando ese comportamiento, le está mandando el mensaje al niño de que eso está permitido y que eso está bien. Y a lo mejor el niño, por tener esa atención, porque finalmente todos los niños quieren atención, lo va a seguir haciendo. Entonces, también depende del reforzamiento que reciba del entorno familiar, porque ese es el entorno más cercano a él. Entonces, aunque estén estos, digamos, estímulos externos por la televisión, por las películas o por la publicidad, si la familia, digamos que pone un freno, pone un límite, entonces el niño, digamos que está asegurado. Ok. Pues esto es como muy interesante porque, por ejemplo, si un niño como por curiosidad, por ejemplo, un día buscó pintarse las uñas y la mamá piensa que es como una conducta de que, pues entonces mi niño es gay y se acostumbra a pintarle las uñas, por ejemplo, pues esto puede generar esa confusión en el niño, ¿no? Que es como lo que comentas, porque tal vez tiene una muy buena relación con el padre o con la madre, pero si le enseñaron eso así de que, pues, tú, si quieres esto es porque eres gay o así. Entonces también tiene que ver como la forma en la que le enseñan como conducta respecto a su género, ¿no? Yo pienso pues que sería como algo así. Dice Sí. Charly. Ajá, no, adelante. Incluso otro factor, lo menciono rapidísimamente, es, por ejemplo, en el grupo de pares, si es un niño, tiene que estar con niños. Si es niña, tiene que estar con las niñas, porque a lo mejor pasa también con los niños, que si, por ejemplo, su mamá es mamá soltera y también lo cuida la abuela, como las 2 cuidadoras son mujeres, entonces ¿en qué momento va a aprender a ser hombre? Los hombres aprenden a ser hombres entre ellos mismos, entonces necesita cuidadores masculinos o tener amigos así de su mismo sexo. Lo mismo con las niñas. Entonces, ese también es un factor importante a tener en cuenta. Y bueno, respecto a eso, me salió una duda. Se menciona mucho que el género es una construcción social. Entonces, ¿eso sería cierto si es que, por ejemplo, el niño convive con niñas, puede generar una conducta femenina? ¿Sería eso como parte de una construcción social? En parte, bueno, miren, el sexo es biológico. Las conductas, eso ya viene determinado más por el contexto y por la sociedad. Pero que un niño, por ejemplo, juegue con muñecas o se vista de rosa, eso no cambia el hecho de que él es un niño. Porque, como lo he mencionado, el sexo viene desde nuestra concepción, desde que, como el óvulo de la mamá ya tiene cromosoma X, luego llega el espermatozoide, que es el que va a decidir si va a dar un cromosoma X o un cromosoma Y. Entonces, incluso yo misma, si yo soy mujer, pero si yo de repente me corto el cabello súper corto, incluso si me hago una mastectomía, que me retire los pechos y aún así me visto como un hombre, yo sigo siendo una mujer, porque además en la función reproductiva, si, como les he mencionado, si yo tengo toda mi estructura y mis órganos sanos, entonces a mí me corresponde ovular, gestar una vida. Entonces, esto es algo que no podemos decir que es un constructo social porque la biología ya está ahí.
Ajá, ok, muy bien. Dice Cherry, porque yo conozco a personas homosexuales y no me han contado eso. Incluso se llevan muy bien con sus papás y ellos los aman mucho tal cual son. Bueno, habrá que ver qué es eso de que se llevan muy bien y se llevan muy bien. ¿Qué es eso? O sea, ¿a qué se refiere? Se llevan muy bien, quiere decir que no peleen, o sea, que no se odien. ¿Qué se refiere ese se llevan muy bien? Es lo que yo pondría un poquito en duda, porque yo entiendo que puede ser un tema muy difícil de expresar y hay que tener cuidado, porque entonces si se llevan bien con los dos padres, con el papá y con la mamá, entonces quiere decir que a lo mejor allí hubo un abuso sexual o habrá que ver cómo se lleva con los otros miembros de su familia, cómo se lleva con las personas, con sus pares, con las personas de su edad. Y está un poco complicado en tela de juicio porque lo que contamos es una cosa y la realidad que vivimos puede ser diferente. Pues sí, sí, como comentan, ¿no? Habría que ver cómo es ese, se llevan bien, ¿verdad? Dice Lizzie Garduño, un matrimonio homoparental que adopta un niño afecta al niño y genera, y bueno, yo imagino que dice, y puede generar esa conducta. Ajá, sí, sí, la respuesta es sí. Miren, ahorita no tengo el dato a la mano, igual y en otra ocasión lo podemos hablar, pero hay un estudio que se llama No es lo mismo, e incluso pueden buscarlo así como estudio No es lo mismo, llevado a cabo sobre niños que fueron criados en hogares homoparentales y han encontrado que hay una mayor incidencia de homosexualidad. Y no solo esto no es lo preocupante es que tienen incluso mayores niveles de depresión y de ansiedad que aquellos que han sido criados en hogares de padres heterosexuales. Este es el gran peligro porque incluso lo mencionaban las personas que al principio, cuando recién se estaba legislando acerca de la adopción homoparental, había personas que decían, oigan, pero es que todavía no hay estudios de cómo puede impactar esto a la niñez. Estamos usando a los niños como conejillos de indias y las investigaciones que ya han salido a la luz, porque esto ya tiene tiempo, nos encontramos que los niños realmente se han visto muy afectados por esto. Yo los invito a que indaguen a los niños que han crecido en estos hogares. Incluso hay un libro de una mujer canadiense que se llama Down, ahorita no me acuerdo bien el apellido, pero se llama el libro Down from Under, o lo pueden encontrar como desde las sombras o bajo tinieblas, no me acuerdo bien, lo voy a recordar en un momento, pero ella creció en un hogar sí heterosexual, pero su papá era homosexual. Y ella cuenta cómo fue toda su infancia, su adolescencia, viviendo con un padre que era homosexual, con un padre que era muy distante de su mamá, que tenía distintas parejas, que cómo la menospreciaba a ella. Es una historia muy, muy interesante y que ha sido muy criticada por los grupos LGBT porque han dicho que eso no prueba nada, porque el hombre, aparte, porque no vivió con dos, digamos, como que no tenía dos padres o no tenía dos mamás y como que invalidan todo lo que ella dice, pero realmente me parece un poco, no un poco, me parece bastante cruel que, digamos, ninguneen o como que hagan menos la experiencia que ella tuvo, porque incluso ella menciona cómo ella pudo sanar poco a poco sus heridas y cómo ella incluso perdonó a sus padres, perdonó a los dos porque ella tenía mucho rencor hacia ambos padres y explica todo su proceso. Está muy, muy interesante. En un momento más les puedo compartir el título. Va, sí, te lo agradeceremos, sí. Sí nos podrías pasar el título, porque sí suena realmente como muy interesante, ¿no? Conocer ese lado de la historia. Dice Rosario Mendoza, ¿cómo es una terapia que los gays llaman de conversión? Realmente estas terapias es muy curioso porque la homosexualidad no es lo primero que se trata. O sea, eso es solo una parte, sino que se tratan, por ejemplo, lo vamos a ver en estas 5 áreas. Por ejemplo, digamos, ¿cómo te llevas con tu papá? ¿Cómo te llevas con tu mamá? No se menciona nada acerca de oye, si eres homosexual, si no, cómo empezaste, nada.
Se va por lo principal, por tu familia, cómo te llevas con ellos. Y por ahí es por donde se investiga que realmente, y una de las primeras tareas que les ponen, si tienen una mala relación con sus padres, es ir a buscarlos. Porque luego puede haber mucha ausencia, mucho abandono, o si están con ellos, pero hay una relación muy, muy distante. Entonces, primera tarea, si es un hombre gay, ve y busca a tu papá, habla con él, trátalo, pasa tiempo con él. Si es una mujer que se lleva mal con su mamá, ve con ella, búscale, háblale, perdónala, porque pueden tener mucho rencor. Entonces esa es una primera parte y luego después cómo te llevas con la familia, qué fue lo que viviste y ahí poco a poco se van sanando estas heridas. O por ejemplo en el grupo de amigos, ¿qué pasa? No sé si se han dado cuenta que por ejemplo los gays tienen muchas amigas, pero casi no tienen amigos. Entonces primera tarea, buscarse amigos de su mismo sexo, porque ellos también le van a enseñar cómo ser hombre. Es un modo de aprender un poco ya más, digamos, secundario, pero igual se aprende. Y entonces esas son las tareas, digamos, que se van poniendo entre ellos y que poco a poco empiecen a sanar sus heridas internas. Entonces, estas son el tipo de terapias y como poco a poco van sanando, van perdonando a su familia, van resolviendo los conflictos que tienen. Entonces, como les he mencionado, es una herida que ellos tienen en su feminidad o en su masculinidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de las mujeres que ven afectada su feminidad, en cuanto la empiezan a sanar, entonces ya se sienten capaces de amar a un hombre, capaces de seducir a un hombre, ser capaces de digamos, ser una mujer para ellos. No sé si me doy un poco a entender. Con los hombres es igual, cuando terminan de sanar sus heridas, se desarrolla esta masculinidad, esta parte activa, esta parte de poder estar con una mujer y ser aquel, digamos, aquel protector, aquel proveedor, aquella persona que le va a dar esa firmeza. Eso es lo que se busca en estas terapias de conversión, que sanen esa parte de su identidad, que finalmente es su feminidad y su masculinidad, para que entonces ellos se sientan capaces de ejercerlo de una manera que mejor quieran, porque incluso estas personas mencionan que ellos quisieran casarse y tener hijos, y por eso ahí es donde viene esta parte. Pero como lo he mencionado, la homosexualidad es secundaria, hay un conflicto que es más profundo, y si atendemos ese conflicto profundo, la homosexualidad se va a quitar por sí sola. Eso que mencionas es, bueno, para mí es como muy importante, ¿no? Porque realmente hemos notado que los colectivos LGTB están en contra y se esfuerzan como en criminalizar estas como supuestas terapias, ¿no? De conversión, cuando realmente uno no busca ayudarles, bueno, si es que se acercan, ¿no? Porque también, pues, no se les puede forzar algo, pero al homosexual que se acerca a pedir ayuda, no busca como indagar sobre su homosexualidad, ¿no? Como dice, sino más bien en su desarrollo familiar, social, o en el caso del abuso, ¿no? Sexual que mencionas. Entonces, realmente una terapia no buscaría quitarle la homosexualidad, sino solucionar aquel problema que le generó la homosexualidad. Entonces, pues eso es como muy importante de entender y pues sobre todo apoyar al que pide la ayuda. Dice Cherry, entonces ser homosexual es malo. No es malo porque no es una conducta maligna, pero realmente lo que nos tiene que interesar es que estas personas tienen una herida interna, han pasado por algo doloroso en su vida que se ha expresado en la conducta homosexual. La conducta homosexual es un síntoma de algo más profundo. Es como decir, por ejemplo, ¿y que me duele la cabeza es algo malo? Pues no necesariamente, pero la cabeza te puede doler por múltiples formas. Es un signo de que te tienes que atender algo. Habrá que ver qué es eso que te tienes que atender. Y porque finalmente estas personas tienen un malestar constante.
y este malestar constante es, como ya lo hemos visto, estos altos índices de depresión, de ansiedad, de uso y abuso de drogas y alcohol, de suicidio, que es lo más preocupante de todo el asunto. Entonces, es lo que yo quisiera expresarles, que a pesar de que esas personas parezcan ser muy alegres, que aparentemente no tienen problemas, yo diría que se acerquen a ellos y que si ustedes tienen la suficiente confianza con ellos, en algún momento a ustedes les van a decir algo que les va a hacer decir, ah, esto es tal vez lo que no se ha atendido. Y si no se ha atendido, requiere de mi apoyo, requiere de mi ayuda. Como les he dicho, tenemos que aceptar a las personas como son, pero no quiere decir que no hagamos nada por ellas. Les tenemos que ofrecer un apoyo y tenemos que también saberles decir, ¿sabes qué? Si tú piensas que tú así naciste, se respeta, pero no estoy de acuerdo porque yo tengo estas estadísticas y yo tengo estos datos y sobre todo porque me importas tú, me importa tu salud, tu bienestar y tu felicidad. A eso es a lo que nosotros los tenemos que animar, que motivar. O sea, que seas homosexual o no, no sería un problema, pero tal vez si tiene esta sintomatología de depresión, de ansiedad o de adicciones a las sustancias, eso claro que es preocupante. Ok, sí, bueno, yo también coincido con eso, ¿no? Pues se respeta si tú quieres seguir así, pero pues también tienes que saber, ¿no? Que algo no está bien. Entonces, y ofrecer la ayuda, sobre todo eso, en eso sí, pues estoy sumamente de acuerdo. Por aquí nos comparten ya el título, que nos hiciste Ajá. favor de pasarnos. Entonces, por Sí, si quieren anotarlo por ahí. es muy recomendable. Creo que también salió una versión en español, pero cuando yo lo leí solo estaba la versión en inglés y estaba en formato electrónico. Así fue como yo lo leí, pero realmente es muy, muy recomendable. Ella es canadiense, que bueno, Canadá ya saben que tiene una historia de gran aceptación en la comunidad LGBT y aún así menciona cómo ella tuvo todos estos problemas en su infancia. Miren, su historia me gusta mucho, sobre todo porque expresa todo el dolor. Ella es muy honesta respecto a los rencores que tenía, respecto a su familia, respecto a su mamá, su papá, y cómo poco a poco, a través de la terapia también, pudo perdonar a cada uno de los miembros de su familia y ella, la autora, llegó a casarse, a tener una familia y a ser feliz. Entonces, que esto también sea digamos, una historia que nos inspire y que nos lleve a conocer mucho más de lo que viven estas personas o lo que viven las personas que conviven más cerca de ellas. Sí, pues sí, la verdad sí suena muy interesante. Los invitamos a que, pues sí se esfuerzan, ¿no? Por encontrarlo para que lo puedan leer. Y pues bueno, yo creo que con las preguntas ya terminamos. Entonces, Liz, pues te agradecemos mucho. No sé si quieres cerrar con algún comentario. Pues simplemente que muchísimas gracias por darme este espacio. Es realmente muy grato compartir toda esta información con ustedes y los invito a eso, a que tengamos compasión y respeto por estas personas, pero que también les ofrezcamos el apoyo de lo que nosotros podamos dar. Exacto, y muy bien dicho. Pues Liz, te agradecemos por el tiempo que nos brindaste, por el tema tan excelente que nos compartiste, y pues esperamos tenerte, ¿no? Con otro tema por aquí en Expresión de Juventud más adelante. Y pues también les agradecemos a todas las personas que nos vieron a través de la transmisión. Esperamos les haya servido de mucho. Esperamos puedan compartirlo, ¿no? Porque muchas personas deberían de saber esto para saber cómo tratar a estas personas, sobre todo para pues respetarle su decisión, pero también brindarle alguna ayuda. Entonces, se va a quedar el video en la página por si quieren seguirlo viendo, compartirlo. Les agradecemos por haber pues llegado, ¿no? Hasta la conclusión de esta transmisión. Liz, te agradecemos entonces. Y pues esperamos tener más emisiones de temas de este tipo, ¿verdad? Entonces, pues les agradecemos a todos y que pasen muy buena noche. Hasta luego. Hasta luego.